Estamos acá con Cristian Castillo, dirigente del PTS, director de la revista Ideas de Izquierda, y con Claudia Sinati, dirigente del PTS también, y de la revista Estrategia Internacional, y bueno, quien les habla, Matías Maiello. El tema de este intercambio, de esta charla, es Cuba. Abordar un poco la discusión que surgió a partir del fallecimiento de Fidel Castro, que de hecho provocó reacciones de todo tipo, ¿no? Vimos a la derecha de los gusanos de Miami festejando la muerte de Castro, los diarios imperialistas planteando en un tono parecido la muerte del dictador, y por otro lado un sector muy importante que sintió la muerte de Castro como figura de la Revolución Cubana, que de hecho es una de las personalidades más importantes del siglo XX, y también muchos jóvenes que alrededor de la muerte de Fidel Castro también comienza un renovado interés para saber sobre la Revolución Cubana, ¿no? ¿Qué pasó y qué fue la Revolución Cubana? Y bueno, un poco queríamos empezar este intercambio alrededor de ese punto. A ver, la Revolución Cubana sin duda fue el proceso revolucionario que más a fondo llegó en toda América Latina, ¿no? El único que culminó con la expropiación de la burguesía y el imperialismo. Hay que tener en cuenta que los partidos comunistas sostenían la tesis de la revolución por etapas, donde supuestamente América Latina, por su atraso y sus reminiscencias feudales, incluso insistían en ese elemento, no estaría madura para que la burguesía sea expropiada y plantearse alguna forma de gobierno obrero y campesino. Y esa tesis de alguna forma fue claramente desmentida por el proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Porque si bien no tuvo al proletariado como sector dirigente de la revolución, sino a sectores del campesinado, con sectores de la pequeña burguesía radicalizada que habían formado parte de la guerrilla que se instala luego de la llegada del Granma a Cuba, y ese primer acontecimiento negativo que tienen de la mala recepción que reciben por parte de las tropas de Batista, pero luego el rearme, Sierra Maestra y todo el comienzo de la organización del ejército rebelde, van más allá del programa inicial de democratización y respeto a la Constitución de 1940 que proclamaba el movimiento 26 de julio, sino que avanzan más allá y terminan poco después de iniciado el proceso revolucionario, luego de la crisis con el primer gobierno, el que encabezaba Urrutia, que por otro lado había sido presidente de la corte de Batista, radicalizándose en parte por los golpes que reciben del propio imperialismo, haciendo lo que el Che Guevara definía como una revolución de contragolpe, avanzando en la reforma agraria, en el ajusticiamiento de lo que eran los personeros del odiado régimen batistiano y expropiando a las empresas imperialistas, dándole y a la burguesía prácticamente en su conjunto, lo cual le da a la revolución ese carácter socialista. O sea que esta idea que estaba presente en la teoría de la revolución permanente, de que los países atrasados pueden llegar antes a un gobierno obrero, decía Trotsky, ¿no? A la dictadura del proletariado, que un país avanzado, en cierta forma se da en Cuba, en el hecho de que para llevar adelante sus fines de emancipación nacional, de reparto de la tierra, tienen que avanzar en la expropiación del imperialismo, y por eso Cuba va a ser el país más independiente de todo el continente latinoamericano, a pesar de haber tenido que soportar un bloqueo monumental que ha costado más de 90.000 millones de dólares a la isla. Es el bloqueo más largo que ha habido en la historia del capitalismo hacia un Estado. Haber tenido que soportar otras formas de agresión permanente por parte de los Estados Unidos y contar con recursos económicos escasos, ¿no? La sobrevivencia misma de Cuba como un Estado, en este sentido, no transformado en una semicolonia del imperialismo, es un dato de la realidad que solo se puede explicar por la profundidad que tuvo el proceso revolucionario. Ahora, Cristian, disculpa, me interesa si podemos retomar esto que decía Cristian recién, la definición que hacía
el Che Guevara de esto de revolución de contragolpe? ¿Qué significado tiene? Mira, yo creo que, completando un poco las ideas que venía planteando Cristian, a mí me parece que la Revolución Cubana culmina un movimiento que empieza desde fines del siglo XIX, de un intento de liberación primero de España y luego ligado a la política que tiene Estados Unidos de intervenir en la guerra de liberación de España y transformar a Cuba en una colonia norteamericana. Eso ocurre a principios del siglo XX, y hay que recordar la humillación que era para Cuba, por ejemplo, la enmienda Platt, que implicaba que Estados Unidos tenía el derecho y la injerencia en cuestiones tanto económicas como militares, como políticas que sucedían dentro de la isla. Entonces, eso da lugar a un movimiento nacionalista radical que tiene una base, sobre todo en la pequeña burguesía, en las clases medias urbanas, que van a participar después en el movimiento 26 de julio y en la revolución. Y entonces, esa revolución tiene una aspiración, en primer lugar, democrática, no solo contra la dictadura, sino también de emancipación nacional con respecto a esa situación de coloniaje en la que estaba Cuba, ¿no? De contragolpe yo lo interpreto que justamente ese primer momento donde inclusive hay un amplio frente, se podría decir, policlasista, donde participan inclusive sectores bajos de la burguesía, en ese primer momento contra la dictadura, cuando se plantea el programa de emancipación nacional de la revolución, que era el programa del movimiento 26 de julio, encuentra obstáculos tanto internos como externos, y eso obliga a ir tomando otro tipo de medidas mucho más radicales, ¿no? Que no estaban en el programa inicial del movimiento que se hace hegemónico y dirige la revolución. Es casi respuestas tanto a la reacción interna como también a Estados Unidos, que cuando empieza a tomar cuenta de lo que es el movimiento que se hace con el poder y el proceso profundo que hay en Cuba, empieza a responder de una manera muy hostil, primero atacando la producción azucarera, la provisión de petróleo, y a eso va respondiendo y culmina con la invasión, ¿no?, de Bahía Cochinos. Y innumerables atentados y cosas que uno ve, por ejemplo, ataques a tiendas donde hay trabajadores adentro, actos de sabotaje, una serie de elementos que hacen que se radicalice el programa, y que no casualmente, justo después de Bahía de Cochinos, en el año 62, Fidel Castro termina proclamando el carácter socialista de la revolución. Eso también tiene un aspecto que lo lleva a una relación que cada vez es de mayor subordinación a la Unión Soviética, también para responder a esa situación de hostilidad de Estados Unidos, que está muy próximo, ¿no? Todos sabemos que las famosas 90 millas, que son unos 140 kilómetros de Miami, entonces es de contragolpe la revolución, y también el alineamiento internacional que va a tomar Fidel Castro, que después tiene consecuencias muy importantes para el desarrollo de la revolución, sí, ¿no? Eso me interesaba, esto que explicabas vos, la revolución de contragolpe, la mecánica que adopta la revolución, y después en el 62, después de la invasión de Bahía Cochinos, el mayor acercamiento a la Unión Soviética, ¿no? Recordando que estamos en el contexto de la Guerra Fría, digamos, un contexto internacional marcado por una parte importante del globo está por fuera del control directo de las relaciones sociales capitalistas, y entonces hay un alineamiento de Fidel y de la dirección de lo que era el movimiento 26 de julio con la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias, Cristian, si nos podés decir? Mirá, esto en realidad se va a dar más gradualmente el proceso, ¿no? Primero lo que hay que mencionar es que hay una cierta paradoja en el proceso cubano, porque Cuba tenía un movimiento obrero bastante avanzado en su organización, que había sido
protagonista de un ascenso revolucionario muy importante entre 1933 y 1935, cuando es derrotado y aplastado. Pero uno de los movimientos obreros con fuerte organización, incluso con una presencia muy importante del movimiento trotskista, que en Cuba, en esa época, cuando predominaba inicialmente la política del llamado tercer periodo del estalinismo, tiene más peso, incluso es mayoritario frente a los que se alineaban, digamos, con Stalin, ¿no? Pero un movimiento obrero que sufre una derrota muy importante y que, no, y como decíamos antes, no tiene un protagonismo central en el proceso revolucionario. Por eso, desde el Vamos, el nuevo aparato estatal que se va constituyendo, si bien bajo una enorme presión de un movimiento de masas que interviene muchísimo en todo el proceso revolucionario, nace controlado desde arriba. Es decir, nunca vamos a ver en todo el proceso de la Revolución Cubana algo parecido a los consejos obreros de la Revolución Rusa. A pesar, digamos, de lo que fueron las huelgas del 55, las huelgas del 57. A pesar de todo eso, no vamos a tener ese tipo de organismos de democracia directa. Entonces, más bien, entre el esquema del partido ejército, que se había dado en el ejército rebelde, transformado en dirección política y forma del nuevo Estado, y el peso creciente que van a empezar a tener los cuadros del Partido Socialista Popular, que era el nombre que tenía el partido estalinista en Cuba, que, paréntesis, había estado aliado con Batista, le había dado 2 ministros en el gobierno que culmina en 1940. Incluso hay un dato muy importante: la primera votación de delegados sindicales que se hace, ni bien triunfa el proceso revolucionario, de más de 160 delegados electos, solo 3 pertenecían al estalinismo, y luego va a tener que hacerse casi por decreto poner al frente de la refundada Central de Trabajadores de Cuba a Lázaro Peña, que había sido el dirigente estalinista de la Central de Trabajadores de Cuba cuando estaban del lado de Batista, ¿no? Entonces, la ayuda de la Unión Soviética opera un poco como fue en la Revolución Española, como un proceso en el cual es a cambio de empezar el proceso de cooptación. Ahora, eso va a generar resistencias internas dentro del elenco dirigente cubano, cuya expresión más fuerte va a ser el Che Guevara, que paradójicamente era quien más simpatías tenía por el estalinismo cuando empieza el proceso revolucionario y quien más rápido se va a ir desencantando, ¿no? El Che, sobre todo, tiene una crítica muy fuerte a la política de coexistencia pacífica, opinaba que era llevar a la revolución cubana a la derrota. Entonces él tiene la política de extensión de la revolución, y una crítica muy fuerte a los métodos de burocratización, ¿no? Que son algunos de los textos más importantes. No olvidemos que el Che Guevara, en una de sus afirmaciones más relevantes, es la que afirma que la revolución será socialista o será una caricatura de revolución. Bueno, eso se enfrentaba a todas las tesis de los partidos comunistas del continente. Y muchas de las guerrillas alentadas desde la dirección cubana entraban también en contradicción con la política de los PC en sus respectivos países. Y hay que tener algo en cuenta: aunque el proceso ya de copamiento del estalinismo para el 62-63 es importante, 65, en el 1968, antes de que Fidel haga un claro gesto de apoyo al estalinismo soviético, como es el aval a la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia para aplastar la llamada Primavera de Praga, un poco antes se había dado una de las crisis más grandes que había entre la dirección cubana y la dirección de la Unión Soviética, ¿no? Un poquito antes. Entonces digo esto para ver que el proceso fue complejo en el cual se va dando la subordinación, pero claramente vos vas viendo cómo la tijera es que Fidel Castro va jugando cada vez más como aliado del sector que venía del propio del estalinismo, ¿no? Y el Che Guevara es el que se va distanciando y apareciendo como ala rebelde. De ahí también el proceso que se da de represión de los trotskistas cubanos, ¿no? Los que se habían reorganizado al calor de la revolución, habían fundado el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que estaba ligado a una corriente internacional que se llamaba el posadismo, y que van a ser perseguidos muy duramente. Primero tienen legalidad, su legalidad, semi-legalidad dura hasta 1965 aproximadamente en el proceso. Guevara primero está de acuerdo con las medidas represivas que se toman, y después él mismo va a jugar un papel en la liberación que tiene, en la liberación del aprisionamiento que habían tenido los trotskistas cubanos. Incluso uno de ellos, Roberto Acosta, tenía un cargo muy importante en el Ministerio de Industria que dirigía el Che, sabiendo el Che que era trotskista, y cuando él vuelve del exterior interviene personalmente para liberarlo. Entonces, digo, en esa tensión que se va dando, se va consolidando la tendencia a la burocratización. La copia
del modelo del partido único, y un debate muy importante que también va a incidir en este distanciamiento del Che y en la crítica a la Unión Soviética, que es cómo se va a organizar la economía cubana. Porque el modelo que quería la Unión Soviética era Cuba, monocultivo de azúcar, comprándole incluso a precios superiores al mercado mundial la producción, el grueso de la producción azucarera cubana, pero sin diversificación de la producción. Y Guevara, por el contrario, tenía una política de organizar una planificación centralizada, pero a la vez diversificando la producción económica. Incluso en este periodo es cuando viaja Mandel y otros dirigentes no estalinistas, Mandel trotskista, que tiene estas 7 semanas en Cuba y es parte del equipo que discute con Guevara las tesis que había que tener, que defender. Bueno, se enfrentan a otra tesis que sostenía la división del trabajo dentro del campo socialista y por qué le quedaba el monocultivo a Cuba, que es parte de esos debates, y después va a explicar parte de la catástrofe posterior de Cuba, ¿no? Porque esta especialización en el monocultivo, una vez desmoronada la Unión Soviética, es parte de lo que cae, ¿no? Entonces, creo que es interesante tener en cuenta esto, porque, o sea, que no haya jugado el proletariado ese rol de dirección tiene su consecuencia en el carácter burocratizado que va a tener el Estado desde un principio. Esto que denominamos bonapartista, si vos querés, en el sentido del rol de arbitraje, muy personalizado en Fidel, después sobre todo de la salida del Che, y el hecho de la copia del modelo del partido único traído y del partido Estado traído a la superestructura del nuevo Estado, que nosotros como trotskistas definimos como un Estado obrero burocráticamente deformado, ¿no? En el sentido que la expropiación del capitalismo y del imperialismo le da este carácter socialista al proceso revolucionario, de liquidación de la propiedad burguesa, pero que surge burocratizado desde el vamos, ¿no? Sin organismos, como yo te decía, de una democracia de los trabajadores, donde la relación con las masas siempre era una relación de tipo paternalista. Las masas presionaban, el diálogo del líder con la base, pero no esta autodeterminación de masas, que bueno, que es algo que va a caracterizar a todo el proceso cubano. Claudia, ¿qué consecuencias tuvo lo que decía Cristian, el alineamiento con la Unión Soviética? ¿Qué consecuencias en base a la coexistencia pacífica como especie de continuación de lo que fue en su momento el socialismo en un solo país? ¿Qué consecuencias tuvo después desde el punto de vista del desarrollo de la Revolución Internacional, de todo lo que fueron los procesos que hubo con posterioridad en Latinoamérica y en el mundo? Bueno, la consecuencia fue que mientras que en las masas de trabajadores y campesinos la Revolución Cubana siempre fue una inspiración y un ejemplo de lucha antiimperialista, el Estado cubano nunca tuvo una política de desarrollar y apoyar esa lucha del movimiento de masas para la liberación de la dominación norteamericana, ¿no? Entonces, la política exterior del Estado cubano respondía más bien a los intereses propios de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, cuando vuelve con fuerza movimientos revolucionarios en América Latina, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Chile, donde la política de Fidel fue tratar de que no se haga lo que se hizo en Cuba, ¿no? O sea, en Cuba nosotros tenemos muchísimas críticas al método de la guerrilla, pero había una concepción de que la lucha contra el poder era una lucha armada, ¿no? En cambio, en Chile, Fidel Castro apoya la famosa vía pacífica al socialismo, que termina, bueno, en la derrota, en el golpe de Pinochet. Y posteriormente eso se vuelve a ver en el caso de la Revolución Centroamericana, ¿no? Que son procesos que suceden algunos años más tarde con respecto a lo que son los procesos del Cono Sur en la década de los 80. Fundamentalmente el rol que tiene Fidel Castro en la revolución sandinista, en la revolución nicaragüense. Está el famoso consejo que le dio Fidel Castro a la dirección sandinista de no hacer de Nicaragua otra Cuba, mostrando que tenía un rol de frenar las tendencias a la revolución que se estaban desarrollando en el continente, ¿no? Ajá. Volviendo a Cuba, digamos, todo este proceso, Cuba termina desarrollándose en cierta medida aislada, a pocos kilómetros de Estados Unidos, como un país donde se había expropiado la burguesía y esta subordinación a la Unión Soviética.
Ahora bien, bueno, en el 89, Cristian, a principios de los 90, se desmorona, cae el muro de Berlín, se desmorona el bloque soviético. ¿Cómo queda Cuba? ¿Qué pasa en Cuba? Y cómo se refleja eso en la isla, en la situación de la isla. Se produce el periodo llamado el periodo especial, ¿no? Donde hay una crisis obviamente muy grande, se sufre porque la provisión de energía que daba el petróleo subsidiado soviético deja de estar y Cuba sufre una crisis de enormes proporciones. En parte una consecuencia de haber apostado a este esquema y no tener una cierta diversificación en cuanto a su propia producción interna, ¿no? El esquema del monocultivo del azúcar prácticamente. Entonces sufre un golpe muy grande que empieza a salir con ciertas medidas de apertura lentamente, de apertura en el sector del turismo, de lo que se llaman las joint venture, las empresas mixtas entre el Estado y sobre todo empresas españolas, holandesas, canadienses, que empiezan una lenta presencia dentro de la economía cubana, ¿no? Entonces empieza ese periodo que se va a ir en cierta forma profundizando, ¿no? En lo que después se va a llamar el periodo de apertura o de transición, como de lo que ellos mismos hablan, que la burguesía ve como un periodo de transición al capitalismo, o sea, donde hacen el esquema, esta apertura gradual va a ir llevando hacia un estado capitalista normal, entre comillas, poco a poco, y eso es lo que va a terminar apostando a la propia dirección cubana. ¿Qué tienen para basarse en eso? Bueno, que las guerrillas latinoamericanas, en parte aconsejadas por la dirección cubana, por ejemplo, se socialdemocratizaron, primero las que entraron en los acuerdos de Contadora y otras que entraron en acuerdos posteriores. Es decir, si vos ves, por ejemplo, la dirección sandinista hoy, es muy distante de la dirección sandinista que lideró el proceso revolucionario en su momento y que se fue adecuando a una casta política tradicional, ahí metida, etcétera, que es lo mismo en el Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador o en el caso guatemalteco. Entonces esta idea de que se los puede terminar domesticando y convenciendo es parte de la política de un ala del propio imperialismo que ve además que en Cuba puede hacer suculentos negocios, ¿no? Mientras que hay un sector que mantiene la política dura y creo que en parte el hecho de que Cuba no cayó no, se expresa porque frente a la presión del otro lado de los gusanos hay un aspecto de autosupervivencia importante que el propio régimen tenía, que un nivel de apertura más grande al capital, como tuvieron las propias burocracias de Europa del Este, lo hubiese llevado a su derrumbe. Entonces, en parte, en la dirección cubana también hay una discusión de los grados de esta misma apertura, ¿no? Hay sectores que ven el modelo chino o el modelo vietnamita como aquello a imitar, es decir, una apertura al mercado atrayendo inversiones extranjeras mientras mantienen un férreo control del poder político y el partido Estado, que en eso sigue igual, más allá de algunas aperturas que hay a movimientos asociativos, etcétera, pero con un control muy firme de la clase trabajadora, ¿no? que hay hoy en Cuba. Entonces, a pesar que la economía tuvo un cierto renacimiento y que se vio beneficiada por el petróleo subsidiado ahora dada por Chávez, ¿no? Que Cuba en ese sentido jugó un papel de una alianza con los gobiernos progresistas, o sea, renunciando a una perspectiva de revolución socialista a impulsar, a empujar, a defender el resto de América Latina, sino una alianza con los sectores de las burguesías locales, ¿no? Y en el caso de Venezuela, con un intercambio para Cuba beneficioso desde el punto de vista de la energía, aunque a cambio dándole los médicos de las misiones, que es uno de los elementos centrales de las exportaciones cubanas, la exportación de servicios médicos es de las principales recaudación de divisas que tiene el Estado cubano, junto con el turismo, con las remesas que vienen de Estados Unidos y con la exportación de níquel en cierta medida. Pero bueno, Cuba enfrenta contradicciones muy agudas. La apertura ha dejado, por ejemplo, hoy hay 500.000 cubanos que participan del sector privado de la economía, que son de alguna forma, en general son pequeños negocios, no de envergadura, hay todavía poca entrada masiva del capital extranjero, eso es así, se ve, por ejemplo, las tiendas de venta general son controladas por el Estado, en gran parte por las Fuerzas Armadas, pero ha comenzado un proceso de diferenciación social interna que es patente, es decir, una clase media un poco más acomodada, que presiona por una apertura, y un movimiento de masa mayoritario que tiene un nivel de vida muy bajo, ¿no? Donde
si bien recibe una calificación educativa muy alta, porque Cuba prácticamente todo el mundo tiene el secundario terminado y la gran mayoría de la población tiene un título terciario, un acceso a la salud de bastante calidad si uno lo compara con los índices de cualquier otro país de América, ¿no? Tiene el segundo índice más bajo de mortalidad infantil, casi como Canadá, con recursos infinitamente inferiores, o el acceso a la vivienda, si bien hay hacinamiento de parte de la población, no hay gente durmiendo y viviendo en la calle, ¿no? El ingreso que tiene cada cubano es un ingreso bajo, en el caso del sector estatal, $25 promedio. Entonces hay una contradicción muy fuerte entre la calificación educativa que tiene la población y los recursos que después le llegan. Una parte de la población con remesa que viene de Estados Unidos complementa, otra parte lo hace el sector que está vinculado en parte a la actividad privada, pero el grueso de los trabajadores y el pueblo de Cuba vive en una situación verdaderamente muy difícil, haciendo malabares para poder llegar a fin de mes, y eso contrasta con privilegios que, si vos lo comparás con un Estado capitalista, no tiene comparación lo que son de la burguesía, pero que existen para quienes son funcionarios del Estado y miembros de la burocracia gobernante. Y Claudia, por lo que decía recién Cristian, en este marco, digamos, ¿cómo se entiende la política que vino teniendo el imperialismo? Ahora ya van más de 50 años de bloqueo a la isla, un bloqueo criminal que se continúa, y bueno, en ese marco estuvo a principio de año la visita de Obama y bueno, ahora el cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Cómo se enmarca la política del imperialismo y cómo encaja con lo que señalaba recién Cristian de la situación en la isla? Sí, ahí estamos frente a un cambio muy grande, ¿no? O sea, porque hay un cambio de gobierno y de rumbo en la política norteamericana con el triunfo de Donald Trump, que todavía no está muy claro cuál va a ser el contenido concreto de su política, pero desde ya está claro que va a ser mucho más agresiva desde el punto de vista económico y político, porque es lo que ha expresado en su campaña. O sea, va a ser un gobierno mucho más agresivo hacia el mundo en general y hacia Cuba en particular, ¿no? O sea, Trump hizo en la campaña, al principio tenía una posición más ambigua porque es un empresario y todo el mundo decía que quería abrir un hotel de lujo de los que tiene en tantos lugares del mundo, y entonces que veía bien la apertura para hacer negocios en Cuba. Pero a medida que fue avanzando la campaña y que se afianzó, sobre todo en el estado de Florida, en el sector de los exiliados, de los gusanos de Miami más recalcitrantes, fue endureciendo el discurso, y el día de la muerte de Fidel Castro hizo una declaración durísima, ¿no? Festejando prácticamente, y reivindicando el apoyo que le había dado los veteranos de la brigada de Bahía de Cochinos, ¿no? Entonces, es muy probable que lo que haga, no creo que rompa absolutamente relaciones, pero que tenga una política de muchísimas menos concesiones, mucho más dura, para sacarle al régimen cubano hasta lo último, a cambio de alguna concesión mínima, ¿no? O sea, entonces se abre un momento de incertidumbre, ¿no? Porque en el momento de la visita de Obama coincidía un giro de la cúpula del régimen cubano con una política norteamericana, una coincidencia táctica, digamos, de intereses, y entonces parecía que se iba a seguir un camino de apertura gradual, donde Estados Unidos, sin decirlo, aceptaba que siguiera el régimen de los Castro, como le dicen, y abandonara la consigna explícita de no negociar hasta que no cayera ese régimen, y Cuba accedía a la apertura al capital, y a una mayor apertura hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora eso está en cuestión. Eso es no tanto por la muerte de Fidel Castro, porque Fidel Castro hace ya prácticamente 10 años que estaba fuera de las decisiones ejecutivas del gobierno, sino por el cambio en la política norteamericana, ¿no? ¿Qué conclusiones se pueden sacar y a su vez qué se puede esperar
de la situación de Cuba hoy. Cristian. Mira, había un panorama, como decía Claudia, que era si seguía la política de Obama, sí, que era el intento de restauración vía la cooptación. O sea, vía alentar el sector que se viene enriqueciendo, esa clase media un poco acomodada, por decirle de alguna forma, que se está desarrollando en Cuba, que todavía es minoritaria respecto a toda la población, pero que era una presión, crear bases sociales internas en favor de un cambio de régimen, por decirlo de alguna manera, o de aperturas que el régimen vaya teniendo, y en eso el equilibrio del régimen. Ahora, Trump es otro panorama y que lo abre en toda América Latina. O sea, porque el destino de Cuba no tiene que ver solo con lo que pase dentro de la isla, sino con lo que pase en todo el continente, ¿no? Un avance de las luchas de los trabajadores y de los explotados de toda América Latina puede permitir el renacimiento de lo mejor que todavía queda en la tradición revolucionaria del propio pueblo cubano, ¿no? Porque en Cuba hay una izquierda no gubernamental, pero es muy difusa, tiene expectativas autonomistas, a veces anarquistas, a veces algunos trotskizantes en parte. Se empieza a leer todavía muy limitadamente algún interés por Trotsky en la misma Cuba, que se lo puede publicar un poco más, pero desde el régimen es muy fuerte la idea de mantener el monopolio del poder político del propio Partido Comunista, ¿no? Entonces, ahora incluso los que tenían más expectativa con Trump ya cambia la zona, ¿no? Cambia la cosa. Entonces hay un barajar y dar de nuevo. Yo creo que en ese sentido lo que hay que tener en cuenta es el aprendizaje de lo que ya nos dejó la Revolución Cubana, ¿no? Nos dejó la idea de que para lograr la emancipación nacional en el continente hay que avanzar en la expropiación de la burguesía y del imperialismo. La derecha se vale de los padecimientos que tiene Cuba, dejando de lado el efecto del bloqueo, y el bloqueo no es solo el comercio con Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a cualquier empresa del mundo que comercie con Cuba, es decir, no puede exportar a Estados Unidos si comercia con Cuba. Por eso lo pérfido que ha sido el bloqueo. Por ejemplo, Cuba tiene que comprar alimentos al contado, tiene que tomar deuda para comprar alimentos al contado, no puede ni tener crédito internacional. Bueno, todas circunstancias que agravan los padecimientos y las dificultades internas que la isla tiene falta de capitalización y de modernización económica. A veces uno le da bronca a los gobiernos latinoamericanos, se la pasaron hablando de Cuba, de todos los progres, pero la ayuda material, digo, salvo el caso de Venezuela, fue prácticamente cero. La producción agraria es atrasadísima. Los kirchneristas que ahora se lamentaron tanto la muerte de Fidel Castro, estuvieron 12 años en el gobierno y la ayuda material para colaborar en el desarrollo económico cubano fue prácticamente nulo. Entonces digo, yo creo que los avances de la izquierda anticapitalista en el resto de América Latina van a tener una significación para el propio proceso cubano, ¿no? Para ver que no es la alternativa o el control de la burocracia o la restauración capitalista, sino que hay una tercera alternativa, que es desarrollar la democracia de los propios trabajadores, ¿no? Abriendo a la legalidad para los partidos que defiendan la revolución, terminando con todos los privilegios de la burocracia, ampliando a la deliberación democrática entre toda la población para discutir el plan y qué grado de apertura se permiten o no, manteniendo obviamente y reforzando el monopolio del comercio exterior, que es la base para evitar el desarrollo del proceso de restauración. Cuba ya hay muchos elementos de lo que después vimos en el desmoronamiento de la Unión Soviética y de los países del este europeo, que es una cúpula que ha hecho su propia acumulación primitiva personal. Cada tanto en la propia cúpula del régimen surgen casos de corruptela que los purgan, pero no son los únicos, o sea, de quienes se aseguran su futuro personal. Quisieran convertirse en futuros capitalistas. Claro, que se preparan para ver si no se da por la vía de la vuelta revanchista de los gusanos de Miami, pueden tener un lugar como nuevos burgueses. Eso se ve y parte de la población los denuncia y se enoja y los critica y tiene bronca por esa desrelación. Ahora, no ese es el destino inexorable de Cuba. Digo, aunque elementos de restauración han avanzado, la diferenciación social no es lo único, porque hay un reservorio revolucionario muy posiblemente en la población de esas tradiciones y se presenta a la juventud como completamente apática, y no es tan así. La juventud cubana tiene sectores, tiene estratos, jóvenes que se quejan de la diferenciación y la desigualdad social, que sienten el padecimiento que tienen que tener, y bueno, la libertad de organización para los trabajadores, que es un elemento clave. Ahora, independientemente de esto hacia Cuba, hacia el resto de América Latina, vuelvo con esta idea, ¿no? Lo que los cubanos lograron hacer en el siglo XX, bueno, es algo que nosotros tenemos planteado hacer en el siglo XXI, ¿no? En el sentido de la expropiación de la burguesía ni el imperialismo, pero yendo a que no se trata de imponer el modelo
de la deformación burocrática, sino basado en una democracia de los trabajadores. Y en ese sentido, en cualquier país de América Latina que se conquiste, eso será la base para lograr la unificación socialista de América Latina, ¿no? Los Estados Unidos socialistas de América Latina de los que hablaba Trotsky, que nosotros creemos que es una gran perspectiva, sobre todo cuando se ha visto la estafa en cierta medida que fue el discurso de la integración latinoamericana hecha por los gobiernos progresistas hoy en crisis, ¿no? Ese ciclo que está culminando en América Latina, sobre el cual se intenta montar una nueva derecha, pero en condiciones de crisis internacional, que lo que dejan planteado es también un incremento del descontento de las masas contra esos mismos gobiernos. Así que me parece que esa es una conclusión muy importante, y que bueno, que en Cuba no está todo definido, ¿no? Hay, como en todo el mundo, un nuevo panorama para ver, y nosotros apostamos a que lo que van a primar son las reservas revolucionarias que todavía existen en la población. También surgió alrededor de la Revolución Cubana toda una discusión de estrategia en su momento, la guerrilla, el planteo del Che Guevara, etc. Sí, el triunfo de la Revolución Cubana, pero también de otros procesos revolucionarios como Argelia, Vietnam, etcétera, alentaron la idea de que para terminar con la dominación capitalista y el imperialismo, la táctica y la estrategia se unían dentro del esquema de la guerra de guerrillas. Bueno, el Che generalizó esta idea para América Latina, ¿no? Diciendo que las condiciones objetivas estaban dadas por la miseria del campesinado y la opresión política, y que bastaba con la intervención, haciendo una lectura en parte lineal de la propia experiencia de la Revolución Cubana, bastaba los hombres decididos que actuaran como la chispa que despertara la expectativa del cambio en el resto del movimiento de masas, ¿no? Bueno, esa expectativa alentó a decenas de miles de militantes que organizaron grupos guerrilleros en distintos países de América Latina, algunos rurales, otros urbanos y rurales, pero que equiparaban que la clave era construir un ejército revolucionario para derrocar el ejército existente. Y esa estrategia llevó a una derrota muy importante, ¿no? Fue una estrategia fracasada. Y en gran medida se da la paradoja de que cuando el Che paga la consecuencia con esta línea en Bolivia con su muerte, poco después empieza un gran ascenso de la clase obrera en toda América Latina, ¿no? De la clase obrera, el movimiento estudiantil, con centro en las grandes ciudades. Uno de los más importantes de todo el ascenso de 68. Y entonces hubo muchos, incluso organizaciones trotskistas, que coquetearon con la idea de la guerra de guerrillas, no en el sentido de equiparar guerra de guerrilla a lucha armada, que es algo mucho más rico, ¿no? En la historia de la lucha del proletariado, de todas las grandes revoluciones. Nosotros sabemos que la burguesía cuenta con un aparato armado para defender su poder, y que si las masas no lo derrocan y no lo derrotan, no podrán emanciparse o liberarse. Pero lo que hacemos, la estrategia del foco guerrillero o de alguna variante de esta idea, es lo que se mostró absolutamente impotente y terminó siendo derrotado en la década de los 70, ¿no? como estrategia política. Entonces, yo creo que la idea de que la base para la emancipación de los trabajadores son los trabajadores mismos, que es el desarrollo de una gran acción de masas y un partido revolucionario enraizado en la clase obrera, dirigiendo sus organizaciones y en las organizaciones de la juventud, desatando esa fuerza social de millones, es la idea que tenemos que tener presente, no la de un grupo de iluminados que, yendo al monte, logra, por más heroísmo y valentía que tenga, despertar a las masas, sino ese trabajo permanente dentro de la evolución política del movimiento de masas, ¿no? Me parece que esa es la idea que también tenemos que tener hoy como una conclusión de aquello en que influyó positivamente despertó a muchos a la idea de la revolución, pero una idea de una estrategia revolucionaria que llevaba a una derrota. Sí, es interesante esto que decís, y bueno, de paso comentar que nosotros acabamos de sacar el libro de Harold Walter Nelson sobre Trotsky y el arte de la insurrección, que me parece que es interesante también desde este punto de vista de la discusión de estrategias, que bueno, invito a que lo lean los que quieran profundizar sobre el tema. Bueno, gracias Cristian, gracias Claudia, bueno, gracias a los que nos están viendo, y bueno, terminamos aquí.